Y aquí vinimos a comprar nuestro pasaje para irnos de vuelta. Estamos en San Lorenzo. Fuimos a la oficina de Nuestra Señora de Asunción para comprar el boleto, pero me voy a quitar el tapabocas. Nos están pidiendo la prueba de CPR para poder comprar el boleto. Pero es que las autoridades, según la información, el portal de Foz de Iguazú dice que ellos no te piden PCR si tú vas hasta Foz de Iguazú. Si tú vas hacia más allá de Brasil, ellos sí te piden. Pero entonces no entiendo por qué aquí ellos me están pidiendo. Vamos a cruzar aquí. Entonces seguimos aquí buscando a ver si encontramos otro o si tenemos que, por el contrario, hacernos la prueba otra vez. Y bueno, amigos, no me puedo quejar, esta despedida, el clima está súper rico hoy, haciendo un clima fresquecito. Los otros días había estado caliente, pero hoy nos está despidiendo con un clima súper agradable. Ya, Graciela, ahí te mandé Claudia, que trabaja hacia ahí. Y ya sí compramos el pasaje, amigo, con la misma gente, pero no nos pidieron el PCR. Así que qué genial, yo estaba asustada. Yo iba a tener que llegar hasta Ciudad del Este, no iba a poder pasar directo a Foz. Pero no, parece que era que el vendedor de allá, de la otra sucursal, como que no sabía muy bien. Yo decía, pero es que si la noticia dice que no nos están pidiendo a nosotros porque yo soy residente de Foz. Pero bueno, sí. Y un dato curioso es que salió la avenida 115.000 guaraní y ahorita de ida son 130.000 guaraní. Pero nos estaban explicando que es porque este es un poquito mejor, voy a poder dormir bien. Pero sí, qué alegría. Y ya nuestro viaje está llegando a su fin. Estamos aquí en la parada de Nuestra Señora de Asunción para irnos. Y bueno, toca despedirnos de nuestro amigo Oscar aquí. Gracias por todo, Oscar. Oscar fue el encargado de hacernos el tour. Así que gracias, Oscar, por todo. Y gracias a Octavio también. No, siempre eres bienvenida aquí. Espero que te haya gustado mi país. Muy increíble, ¿verdad? Quedé enamorada de muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va a estar allá la salida, la entrada en la aduana y ya les estaré contando. Bien, amigos, ahí viene. ¿Qué pasó? Dice ahí. Y ya, amigos, vamos a entrar a Brasil. Estamos dejando Paraguay. Gracias por visitar Paraguay. Gracias, Paraguay, por estas grandes aventuras. Y ya hicimos nuestra entrada de nuevo a Brasil. Y ya hicimos la salida de Paraguay, la entrada a Brasil. Vamos camino ya al terminal. Y soy la única persona aquí en el transporte público, en el bus. Todos se quedaron en el camino. Y la única que entró a Brasil fui yo. O sea que este autobús está pasando simplemente por mi privilegio. Y hacer la salida de Paraguay fue bastante rápido. Me preguntaron para dónde iba y le dije, bueno, yo vivo aquí en Foz. Y todo fue rápido. Y para entrar a Brasil simplemente me preguntaron entrada. Y yo sí. Le sacaron una fotocopia de mi documento y ya. No vi que ingresaran algo en la computadora, nada. Simplemente una copia de mi documento. Pero todo fue rapidote.